Ahora todo ha terminado. Su mundo es un montón de escombros, tal como lo fue el mío. Pero hay una diferencia clave. El suyo fue destruido por mí. Recuerdo el silencio que siguió a la muerte de Javier. Era un silencio denso que llenaba nuestra casa en la urbanización Monteclaro. Se pegaba a las paredes y a los libros que él tanto amaba. Mi Javier era profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, un hombre brillante que escribía manuales de historia, el trabajo de su vida. Su único error fue confiar en la persona equivocada. Ricardo Vargas, ese era su nombre, un inversor con una sonrisa encantadora y el alma de un depredador. Convenció a Javier para que invirtiera todo en un proyecto editorial educativo. Cuando tuvo el control, lo desangró, declarándolo en bancarrota para quedarse con todo. Fue una ejecución financiera, limpia y sin testigos. El corazón de Javier no pudo soportarlo. Los médicos hablaron de una insuficiencia cardíaca aguda, pero yo sé que murió de pena y traición. Se apagó en cuestión de semanas, consumido por la angustia. Una noche su corazón simplemente se detuvo. Tenía solo 52 años. Vargas incluso envió flores a su funeral, un gesto de una hipocresía monumental. Fue al ver esos lirios blancos cuando mi dolor se congeló. La tristeza se convirtió en un propósito afilado y claro como el cristal. Él había construido su éxito sobre la tumba de mi marido. Yo construiría mi paz sobre las ruinas de su familia. Estudié a la familia Vargas durante un año. Me convertí en una sombra que observaba desde la distancia. Aprendí sus rutinas, los colegios de los hijos, las tiendas que frecuentaba la esposa. Mi plan fue una construcción meticulosa, como los planos de un arquitecto. Descubrí que su hijo mayor, Mateo, era su talón de Aquiles, un chico de 22 años que había abandonado la universidad. La oportunidad perfecta. Recuperé mi apellido de soltera, Soler, y borré los últimos 10 años de mi vida, creando la identidad de Isabel Soler, una viuda con una trayectoria impecable como profesora particular. Vi el anuncio en un portal de una agencia de personal de lujo. Buscaban un tutor privado, era una señal. La entrevista fue en su mansión en La Moraleja. Me recibió Elena, su esposa, una mujer hermosa con una mirada vacía. Luego apareció Mateo arrastrando los pies. Finalmente, Ricardo Vargas. Apenas le dedicó una mirada a mi expediente. Su arrogancia era una fortaleza, pero también una puerta sin cerrojo. Estaba demasiado ocupado con una crisis en sus negocios como para preocuparse por los detalles de una empleada doméstica. Vio a una mujer competente, no a la viuda de Javier Navarro. El apellido Navarro es común en Madrid. Un fantasma entre millones. Cuando me ofrecieron el puesto sentí un frío triunfo. El caballo de Troya había cruzado las murallas. Con el paso de los meses me gané primero a Elena, la reina de esa jaula de oro. Su soledad estaba envuelta en las mejores sedas. Ricardo le proporcionaba una tarjeta de crédito sin límite, pero nunca su tiempo. Yo le di mi atención. Después de mis sesiones con Mateo, Elena insistía en que me quedara a tomar algo. Se convirtió en nuestro ritual. Me enseñaba sus últimas compras, un bolso, un reloj. Yo la elogiaba con una sinceridad ensayada. Empecé a tejer mi tela de araña. Un día, mientras admiraba un collar, le comenté con falsa inocencia. El otro día oí a Ricardo al teléfono. Mencionó algo sobre controlar los gastos superfluos. No se referiría a esto, por supuesto. Es una joya preciosa. Vi una sombra de duda en sus ojos. La semilla estaba plantada. Me convertí en su confidente, pintando un cuadro de mi supuesta vida con mi difunto marido, un amor intelectual y lleno de compañerismo que hacía que sus lujos se sintieran más vacíos. El invierno dio paso a una primavera incierta, y mi atención se centró en Mateo, el príncipe perdido. Nuestras primeras clases fueron un ejercicio de paciencia. En lugar de presionarlo con historia, comencé a hablar de la rebelión, de los hijos que desafían a los padres poderosos. Un día vi un cuaderno de bocetos en su escritorio, lleno de dibujos oscuros y llenos de talento. «Tienes un don, Mateo», le dije en voz baja. «Una forma de ver el mundo que tu padre nunca entenderá». Fue como abrir una compuerta. Me contó de su desprecio por el mundo de los negocios de su padre, de su sueño de ser artista. Yo lo validé. Me convertí en la única persona que no lo veía como un fracaso. Comencé a vestirme para él, sutilmente. Un vestido que marcaba mi figura, un perfume que sabía que le gustaba. No era sexo lo que le ofrecía, era algo mucho más adictivo. La aceptación incondicional. Él empezó a verme como su aliada. El príncipe perdido había encontrado a su salvadora, sin saber que ella solo lo estaba afilando como un arma. Mi trabajo se volvió un arte delicado. La gran mansión se convirtió en mi caja de resonancia. A Elena le hablaba de las confidencias de su hijo. Mateo me confesó que se siente muy solo. A veces teme que solo te importe la apariencia. Su sonrisa se congeló. Le había dado una nueva razón para sentirse culpable. Con Mateo, la estrategia era la inversa. Alimentaba su complejo de artista incomprendido. Tu padre es un hombre impresionante, pero su mundo es de cifras. No puede ver el alma que pones en cada trazo. Tu madre se preocupa, pero no sabe cómo acercarse a ti. Las cenas familiares, antes un ritual ruidoso, se convirtieron en un campo minado a lo largo de casi un año.
Yo era la observadora silenciosa que veía cómo mi obra tomaba forma. Finalmente, el rey se fijó en mí. Supe por mis observaciones que su imperio, que parecía de acero, en realidad estaba peligrosamente apalancado. El gran acuerdo del que presumía no era una conquista más, sino un salvavidas para evitar una crisis de liquidez. Empecé a cruzarme con él en el estudio. Le hacía preguntas sobre economía, mostrando una inteligencia que él no esperaba. Su ego hizo el resto, empezó a presumir, a explicarme sus estrategias. Una noche, mientras él celebraba por adelantado, demasiado confiado y algo bebido, dejó abierto su portátil en el despacho. No eran solo cifras, era un libro de contabilidad paralelo, una prueba de fondos desviados para mantener a flote otras de sus empresas fallidas. Al día siguiente, desde un cibercafé, envié un correo anónimo y encriptado al auditor principal del grupo inversor con el que iba a cerrar el trato. Contenía una sola página escaneada, la prueba irrefutable de que los activos estaban inflados y las deudas ocultas. El gambito del rey estaba servido. La implosión fue un derrumbe interno, silencioso y devastador. La llamada que esperaba Ricardo nunca llegó. En su lugar, recibió la de sus abogados informándole de que la otra parte se retiraba y exigía una investigación por fraude. Llegó a casa esa noche con una tormenta en los ojos. Lo primero que vio fue una nueva caja de una joyería de lujo sobre la mesa del salón. «Te dije que teníamos que ser cuidadosos», gritó él. Elena, confundida y herida, respondió. «¿Cuándo? Nunca me dijiste nada». Mateo intervino, defendiendo a su madre. La pelea se convirtió en un monstruo de 3 cabezas. Ricardo atacó a su hijo, llamándolo un vago inútil. Elena le acusó de tener secretos. Mateo les gritó que yo era la única persona que lo valoraba. En medio del caos, Ricardo gritó la verdad. «Estamos arruinados, se acabó todo». El silencio que siguió fue peor que los gritos. Elena se quedó pálida. Mateo me miró, buscando apoyo. Ricardo se giró hacia mí, su rostro una máscara de confusión y furia. «¿Quién demonios es usted?», siseó. Di un paso hacia la luz del salón. «Usted no me recuerda», dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero tuvo el detalle de enviar unas preciosas lilas blancas al funeral. El de mi marido, Javier Navarro. El reconocimiento no fue un destello, fue un colapso. Vi cómo el hombre se desmoronaba desde dentro hacia afuera. Simplemente me di la vuelta y salí de esa casa por última vez, dejando atrás los pedazos rotos de su vida. No era necesario decir más. Unas semanas después pasé en coche por su calle. Un cartel de «Se vende» colgaba frente a la gran puerta de hierro. La casa, que antes parecía un monumento al poder, ahora lucía vacía y triste. El resto lo supe por terceras personas. Vendieron la casa por mucho menos de su valor. Se mudaron a un piso de alquiler en Argüelles. Elena, sin su estatus, se marchitó. Mateo rompió todo contacto con sus padres. La imagen final, la que guardo como un tesoro, la tuve hace un mes. Estaba caminando cerca del Parque del Oeste, no muy lejos de donde Javier y yo vivimos nuestros años más felices. Y allí estaba él, Ricardo Vargas, cargando 2 bolsas de la compra del supermercado. Parecía haber envejecido 10 años. Iba encorvado, con la mirada perdida. Levantó la vista y nuestros ojos se encontraron a través de la calle. No hubo odio en su mirada, solo un vacío inmenso y una comprensión absoluta. Él sabía que había sido su propia arrogancia la que había puesto el arma en mis manos. Asentí levemente, una vez. Luego seguí mi camino. La casa caída ya no era más que un recuerdo.